Dios se refiere a los suyos como hijos de Dios en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En el sentido físico, todos los hombres somos hijos de Dios, pero no en el sentido espiritual, como nos dice Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios necesitamos nacer de nuevo, nacer de agua y de espíritu, como nos dice Jesús en Juan capítulo 3, versículo de 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En este video estaremos hablando de 6 características que debe reunir todo hijo de Dios. La primera característica es que debemos guardar sus mandamientos, como nos dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El ser nacido de Dios supone mucho más que simplemente aceptar el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Los hijos de Dios tienen una fe activa y obediente. La segunda característica es que los hijos de Dios no practican el pecado, y lo vemos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Como cristianos, puede que pequemos de vez en cuando, pero no debemos quedarnos en ese estado. Los verdaderos hijos de Dios no son indiferentes al pecado ni intentan justificarlo. La tercera característica es que son guiados por el Espíritu Santo, y lo vemos en Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Somos guiados por el Espíritu Santo solamente cuando nos sometemos humildemente a sus instrucciones, como nos dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La cuarta característica es que son pacificadores, y lo vemos en Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El deseo más grande de todo hijo de Dios es anunciar la paz que Dios ofrece al pecador a través del Evangelio. La quinta característica es amar a sus enemigos, y lo vemos en Mateo capítulo 5, versículo 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El amor verdadero al que Dios se refiere es querer lo que es mejor para el otro. Lo mejor que podemos desear para nuestros enemigos es que conozcan la verdad y sean salvos. La sexta característica es que todo hijo de Dios se debe parecer a su Padre, y la vemos en 1 de Pedro, capítulo 13, versículo 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios se regocija al ver que sus hijos se le parecen. Hay una herencia en el cielo para cualquiera que la desee, pero primero es necesario ser hijo fiel para tener derecho a ella. Como nos dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Demos gracias a nuestro Padre Celestial por estas enseñanzas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.